¿Cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy en la presentación aquí en la FIL. Gracias a Porrúa por la invitación, la presentación del libro de Alberto Nava, Malas Decisiones, que en un momento estaremos ya charlando con él. Esto va a ser una especie de viaje en el tiempo. A mí me gustaría que toda la gente que nos esté siguiendo a través de esta transmisión en vivo, pues realmente jueguen con nosotros a subirse en una máquina del tiempo y vamos a retroceder pues bastantes décadas. Y los que sean chavos no se preocupen porque de todas maneras, aunque no tengan esas décadas en su haber, ¿no? Para echar hacia atrás, estoy seguro que van a encontrar cosas, no algunas, muchísimas cosas con las que se van a identificar. Y si me permiten, vamos a viajar desde ya hacia un tiempo a donde pues existía un chavo, un niño adolescente, estaba justamente en estos años y él creo que ya tenía muy bien definida la vocación de escritor. Y es por supuesto Alberto Nava, porque déjenme decirle que él tiene en su haber muchísimos libros independientes. Esto que aparentemente sería su primer libro, pues es, yo diría, el resultado de muchísima práctica y muchísimo camino, del cual también tengo el honor y el privilegio de haber atestiguado de primera mano. Les voy a platicar algunos de los libros nada más. Fíjense, él es autor de Crónica Gente en 5 tomos, Páginas de Fuego, Piezas de Convicción 1985-1990, Cuaderno de Londres, poesía, porque además también, por supuesto, que ha escrito poesía, diría yo, bastante poesía, Prosodia y Rapsodia se llama, Versos en Tierra, Tiempo y Memoria, Reencuentro, Al través de la lluvia, Signos del viento, Crepúsculo, En las sombras, Mar de reflejos, Año luz, Umbral, Limbos, Días de lluvia, 1984, 2014 es el tiempo que abarca esa publicación, Conversar con las palomas, Cuento, Desde Natal, Naufragio, El muerto, Mírame, La tarde de humo, La tarde de acero, Recuento, en fin, hasta que, pues en este, diría yo, peculiar e inolvidable 2020, pues se publica esta, esta obra de mi querido Alberto Nava que se llama Malas Decisiones y que yo tuve el placer de leerla apenas hace una semana. Es una obra pequeña, de muy fácil lectura, recomendable. Yo me voy a atrever a hacer la recomendación para todos los chavos, los adolescentes que justamente están a lo mejor iniciándose incluso como lectores. Yo creo que este es un libro con el cual se van a identificar mucho y les va a venir muy bien. Pero bueno, yo quiero darle la bienvenida a mi amigo y el autor de esta obra que estamos presentando el día de hoy, Malas Decisiones. Señor Alberto Nava, muchas felicidades y bienvenido. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, regularmente siempre tiendo a entrar al tema o entrar al toro, como dicen, sin saludar o sin dar agradecimientos y demás, y por eso me puse una papeleta para que no se me olvidara. Comenzar precisamente por agradecer a don José Antonio Pérez Porrúa por la confianza para publicar este libro, porque ha sido mi casa editorial por muchos años y porque esta fecha en particular no es de ninguna manera fortuita. Yo comencé mis primeras lecturas a través de los libros que me daban mis familiares. Tengo un libro que me dio un tío de los cuentos de Grimm y pues para sorpresa, que es de la colección de Sepan Cuántos, pues es de 1976. Así que digo, para querer o para aspirar a leer o para aspirar a escribir un libro, pues hay que leer otros tantos. Justo me ganaste la pregunta, ahorita te tengo congelado, no sé si me estés escuchando, Alberto, pero mi primera pregunta contigo iba a ser por ahí. ¿Cuándo empieza tu gusto? ¿A partir de qué
por la lectura y cómo empiezas a escribir, porque me consta, insisto, que es un camino largo. No sé si ya te tenemos por ahí o perdimos el contacto contigo. Creo que sí, creo que perdimos la conexión con Alberto. Les voy a enseñar la portada mientras logramos que se reconecte Alberto. Les voy a enseñar la portada de esta nueva publicación, de esta primera publicación, diría yo, de Malas Decisiones. A ver si la puedo poner aquí en cámara. Aquí está. Bueno, es un libro que habla, les voy a ir adelantando un poquito en lo que se reconecta Alberto, habla un poco de esta transición de cuando uno sale de la primaria y entra al mundo de la secundaria, en este cambio que, pues, visto ya con la distancia del tiempo y esta lejanía y probablemente algo de madurez, pues podría parecer incluso hasta pequeña, pero en su momento cuando uno vive esa transición, es muy difícil, es muy duro entrar a una escuela nueva, entrar a este sistema donde, pues antes normalmente uno en la primaria tiene una profesora o un profesor prácticamente de planta, quizá cambie uno a la hora de recibir el idioma, las clases del idioma, pero entra uno de entrada, pues están los de tercero de secundaria, que son más grandes, que normalmente son los dueños del terreno y que por lo menos en aquel mundo que nos tocó vivir, porque hoy me queda claro que es bastante diferente, en aquel mundo pues uno entraba con miedo al abuso, al bullying, que era totalmente normal en cualquier escuela, no importaba si era de paga o si era del gobierno, uno entraba con miedo de los de tercero de secundaria y siempre había estas novatadas, el que de pronto pidiera a lo mejor a alguien la cuota voluntariamente a fuerza, ¿no? Para donar a la causa y el enfrentarse con todos estos cambios siempre pues era un poco difícil acostumbrarse a los nuevos horarios, a cambiar de maestro a cada 50 minutos, a materias que sonaban pues como muy avanzadas y muy lejanas para uno que llegaba de la primaria y de pronto verse ante química y física y todo esto. Ya tenemos de regreso, mi querido Alberto. Ay, perdón, se fue No la luz, no sé si lo me que nos estabas faltaba. escuchando. No sé si me estabas escuchando, Sí, entonces sí, creo que sí, no. ¿Sí? sí, sí, Ah, ok. sí. Pues estaba yo platicando un poco de este cambio de cuando uno pasa de la primaria a la secundaria y entras y te enfrentas a todo esto nuevo. Pero antes de retomar con esto, a mí me gustaría que acabaras de exponer el cómo te iniciaste para escribir, cómo te iniciaste escribiendo, y de hecho que también lo estabas mencionando, el que pues un escritor necesita para poder escribir, leer primero y leer muchísimo, pero en tu caso también ibas escribiendo, digamos, al parejo con tus lecturas. Así es. Ah, perdón por el fallo en la luz. No te preocupes. Precisamente señalábamos que no es fortuita la fecha en la que estamos presentando esto, porque finalmente un libro es el producto de otros libros. Hoy se cumplen años de que falleció Juan José Arreola y también se cumple un aniversario luctuoso de Vicente Leñero, de la muerte de Vicente Leñero. Pero también, y a colación con lo que dice el libro, pues también es el aniversario del nacimiento de Ozzy Osbourne, una persona que finalmente marcó una generación y a esa época es a la que vamos a ir con esta novela. Esta novela parte precisamente de tratar un tiempo y un lugar, una época que ya desapareció. No sé si lo había dicho, trataré de retomarlo. Invité y le pedí a Nicolás que hiciera la presentación del libro, porque a pesar de que yo parezco 10 años más grande que él, pues fuimos a la misma secundaria. Yo no iba a una escuela nocturna, iba a la misma que él, no le llevo tantos años como parece, pero había que comentar ese punto. ¿Y cómo surgen las lecturas? Pues
como lo decía, entre los libros de sepan cuántos, uno de mis favoritos fue 80, La Vuelta al Mundo en 80 días, de Verne. Yo creo que es el libro que más me ha marcado. Y gracias al impulso de mi hermana, que le gustaba o tenía muchísimo amor por los libros, pues me lo contagió. A veces me lo contagió a coscorrones, pero me lo contagió finalmente. Otra gran lectora también, saludos. Sí, ya traía esa genética de profesora desde entonces, y a pesar de que algunos llegan a asociarla con la villana que aparece de manera eventual en la novela, no tiene nada que ver. Patty realmente ha sido una persona que hasta pues me convidó parte de su sapiencia y puso la cuarta de forros para la novela, para que navegáramos juntos con esta idea. ¿Y cómo nace la novela? Por una idea muy sencilla. Mi hija estaba a punto de entrar a la secundaria. Tenía que escoger a qué secundaria iba a ir. Entonces, pues había que rememorar ciertos pasajes, ciertas cosas, tanto de la música, tanto del lugar, porque todos finalmente tenemos un terruño, seamos creyentes o no, cuando llegamos a ver una iglesia a lo lejos, en una carretera o eso, pues inmediatamente recordamos el terruño, y pues yo me enfoqué especialmente en la Lindavista, una colonia que además, pues por obvias razones, nos unen también a don Nicolás y a mí. Así que se trata de la historia de una colonia, se trata de la historia de la música de los años 80, de la política que pasaba en los años 80, de las noticias que llegaban por un solo canal. Solamente nos enterábamos por don Jacobo Zabludovsky lo que pasaba, y no había mucho más. Creo que los jóvenes de ahora se enteran más por redes, por distintas rutas, y nosotros nada más teníamos un solo camino para conocer las noticias que pudiéramos enterarnos. Así que a partir de tener un pie en una secundaria y tener una mala decisión para escoger una secundaria, pues Mariano se enfrenta a un infierno que también él mismo se empieza a crear. ¿Qué te parece, Nico? Es correcto. De hecho, ahora que te nos fuiste por un momento, yo justo estaba platicando con nuestros amigos que hacen el favor de estarnos escuchando y viendo, que a mí me tocó enfrentar eso, ¿eh? Cuando yo entré a la secundaria, pues llegas con el miedo de los de tercero, que en aquel mundo que nos tocó vivir a nosotros, era la mafia, y de alguna u otra manera, por lo menos ibas a recibir la novatada, en algún momento te iban a pedir la cooperación voluntariamente a fuerza, y era muy difícil porque pues uno llegaba con miedo, y reconocer que también a la edad que uno entra a la secundaria, aunque uno se sienta a lo mejor muy sacalepunta, como se dice, es uno un niño prácticamente. Entonces, todo esto, aunque está visto desde los ojos de Mariano, y vaya, pero nos podemos identificar cualquiera, en cualquier secundaria, en cualquier colonia. Los chavos de ahora van a ver seguramente cosas que no pertenecen a su mundo, pero que otras también han estado permanentes y vigentes, porque es cierto, el mundo no es el mismo, pero por otro lado también estamos viviendo en la actualidad una tendencia a remembrar, a recordar, a revivir justamente los 80s. Ya ves esta serie que ha sido muy exitosa de Netflix, de Stranger Things, que está totalmente ambientada. Yo cuando vi la serie, justo me flashbackeó, como decimos, ¿no? Me remitió a la época de la cual fuimos testigos y actores principales desde nuestro punto de vista, ¿no? Pues sí, se trata precisamente de confrontar ciertas cosas, ciertas vivencias, saber qué es lo que pasa con los jóvenes de ahora. Por ejemplo, nosotros podíamos encontrar lo que ya decías, el bullying, pero era un bullying
con características muy particulares Muy o que se específicas. terminaban en el momento en que salías de la escuela. Ahora no, ahora de alguna manera lo que antes se apuntaba en el baño y solo lo conocían unos cuantos, ahora lo apuntan en una red social y acaban con la fama de una persona en 5 minutos. Así es. Entonces, sí son tiempos verdaderamente especiales y la propia novela a veces confronta ese tipo de cuestiones. Vivimos en tiempos de la corrección política, la corrección del lenguaje, y sin embargo los jóvenes son verdaderamente atrevidos, se lanzan con cierto más facilidad, utilizan las redes para decir lo que nosotros no hubiéramos dicho o nos hubiéramos tardado meses en poder saber cómo decirlo. Es correcto. Ese es precisamente parte de eso. Por eso en la novela de pronto dice, fulano de tal, en tal caso le hubiera dicho, ahí nos estamos whatsappeando, ¿no? Porque finalmente se trata de ir confrontando o de compartir épocas. Finalmente creo que los años 80, y en eso tú eres un especialista, pues tuvo una riqueza musical fabulosa. Había que compartir la música que vivimos, que todavía se sigue oyendo en covers, que todo mundo, los grupos nuevos, los de Retoman, más vanguardia, ¿sí? sacan una canción de los años 80. En las series de televisión de ahora, la música, la más importante, pues tiene música de los 80 y todo eso tiene un reflejo de las cosas que vivimos y de cómo los veíamos. Nuestro mundo a veces era de puro programa de televisión y había que distinguir en la novela qué cosas estaban vigentes, qué cosas veíamos, cuáles eran nuestros canales y pues obviamente los jóvenes de ahora se van a reír, van a decir, ¿cómo es posible que hayan sobrevivido con 4 canales de televisión cuando ahora hay una infinidad de De ofertas. canales en Sí. la tele, un sinfín de redes? Digo, una pandemia en los años 80 para nosotros hubiera significado la desconexión. Y ahora una pandemia nos permite, gracias a las nuevas tecnologías, pues poder compartir esta clase de textos. Te comentaba respecto de la vida en la secundaria, creo que es muy rica porque representa un cambio muy fuerte entre ser niño y ser adolescente. Y sobre todo para esa época que nosotros nos tocó vivir, en la que aprender a ser adolescente era sin manuales. No existía Jordi Rosado con qué húbole con la adolescencia ni nada de ese tipo de cosas. Había que aprenderla como Experimentándola. estaba al día, Así ¿no? es, así es. Y justo como lo mencionas, pues también lamentablemente hay que reconocerlo, pero era el mundo de aquel entonces. Muchas veces ni siquiera podías acercarte a los profesores o, no digo que a todos, pero se daban estos casos a donde no convenía ir a la dirección a hablar o a acusar a un compañero o a levantar la mano y decir, oye, es que pues están abusando de mí, ¿no? Aquí él se quiere. No podías hacerlo porque creo que hasta te iba peor, ¿no? Ahora Claro. existe una cultura un poco distinta en ese sentido. Hemos cambiado mucho. Creo Es que el tiempo nos ha permitido precisamente sacar de esto. De hecho, no sé si recordarás, y vaya, aquí hay que ir ya entremezclando nuestros recuerdos, pues quien nos educaba sentimentalmente en esos tiempos era el chofer del camión de la Ruta 100. O sea, tú te subías con una idea del rock, de R.E. Speedwagon, de Van Halen, que finalmente fue un parteaguas en el 84, pero el del señor del camión te ponía José Luis Rodríguez, te ponía puras canciones de la historia del sentimiento, que pues casi casi bajabas del camión llorando por todas las tragedias que te contaban los cantantes. De hecho, trayendo a colación, esta novela tiene una lista de reproducción que hizo alguien llamado Seingel Goncharov ahí en Spotify, se llama la lista Malas Decisiones, y es curioso porque gracias a esa lista y gracias a que estuve escuchándola mientras preparaba la novela, Spotify hace unos días me dio mi resumen musical y es verdaderamente puro gusto culposo
desde el primero hasta el quinto lugar de la lista de canciones de lo que estuve escuchando. Dice que yo soy fan a diestra y siniestra de Rocío Dúrcal, ¿no? Entonces, digo, hay cosas que los jóvenes no entenderán, salvo por la parte del sentimiento, salvo por las partes que representa esta historia, que comienza no nada más con esa pelea entre colonias y entre creerse mejor que los de la colonia de enfrente, que es una tontería, sino además con algo que pertenecía a nuestra época y que hace poco volví a escuchar de ello, de los lentes que traspasan la ropa, ¿no? Que eran verdaderamente míticos. Uno iba a Tepito y de pronto escuchaba que le vendían las lentes para traspasar la ropa, y 2 cuadras después te vendían ropa interior contra la transparencia de esos lentes. Entonces, de alguna manera, pues de eso se trata. A pesar de que está escrita en un lenguaje políticamente incorrecto, a pesar de que de alguna manera rememora la forma en que lo vivimos, pues también tiene o trata de compartir ese humor ácido de pues cómo se genera una colonia, cómo crece, cómo nos tocó ver esa cuadrícula perfecta de las banquetas de la Lindavista, de su avenida principal, y cómo después también se empieza a desmoronar. Y creo que también ahí radica parte de esta novela, que es muy pequeña, pero que finalmente quiso congelar una época en particular. Y cuando mencionas en la novela de El Sismo del 85 y cómo también le cambió el sismo, evidentemente no solo a la Lindavista, pero ubicándonos por la novela en esta zona del Distrito Federal de la Ciudad de México ahora, pues sí le cambió el rostro para siempre. Incluso todavía siguen en la actualidad los damnificados ahí, o la zona de damnificados afuera del Metro Lindavista, ¿no? Hasta la fecha, hasta estos días. Como es una novela de nostalgia, y precisamente por eso aparece también la dedicatoria a José Emilio Pacheco, él rememoró en sus batallas en el desierto la colonia Roma. Yo tenía ganas de recordar el Terruño, la colonia Lindavista, todavía un San Cayetano con Los Ángeles rodeando la cúpula. Digo, aunque nada más fuéramos tú y yo los sábados a las fotografías de los 15 años y a meternos y a colarnos nada más para las fotos, pero de alguna manera todo eso pues implicó, o de eso se trató nuestra vida de estudiantes, nuestro autoconocimiento, y también en esa época, ¿por qué no decirlo? Pues que naciera la idea de escribir historias. Durante esa época comenzó esta cuestión que ha sido una tarea de 36 años de estar picando piedra, de a veces, curioso, toda esta historia de ser escritor es algo paradójica, porque pues me tocó en su momento ir con la que ahora es mi esposa a buscar quién nos publicara o quién me publicara mis primeros libros, ¿no? Y pues a la vuelta de los días, pues tenemos ahora malas decisiones. A la vuelta de algunos poquitos días, mucho entrenamiento, mucha lectura. Y oye, hablando, ya que tocaste este punto, desde tu perspectiva, siempre se hace la relación con digamos, el mundo de la experiencia, para llamarlo de alguna manera, que sería el tuyo ahora, con el mundo del que justamente en la novela de Malas Decisiones se encontraría hoy en la actualidad en esa posición, es decir, los adolescentes, los muy jóvenes, que a lo mejor también, porque lo tuyo es vocación, a mí me queda muy claro. Entonces, los muy jóvenes que ahora traen esta vocación y el gusanito de querer escribir, de querer, ¿tú crees que funciona exactamente igual que cuando funcionó, perdón, que como funcionó contigo? Mira, yo creo que llega un momento en que algo hace clic en tu cabeza y dices, yo quiero ser eso. Yo tenía un amigo, por decirte un ejemplo, que su mamá le pintó de niño la cara de Paul Stanley, y pues de alguna manera él pertenecía al grupo de Kiss, y pues para la mamá parecía en su momento una gracia. Lo que no sabía es que estaba marcando ese niño para toda la vida, porque el niño se iba a volver rockero hasta los huesos.
Ya después la mamá quiso frenar esa vocación, pero ya no se puede, o sea, finalmente ya no se puede, ¿no? Lo mismo pasa con la literatura. Llegan determinadas personas que te cuentan historias y llega un momento en que dices, yo quiero escribir historias. Tal vez puede ser muy pretencioso escribir como estos gigantes, como Claro. los que hoy celebramos, pero y finalmente estamos nada menos y nada más que en la feria más importante del libro. Pero el llegar, el poder platicar estas historias, pues ya es un éxito tremendo para lo que uno sueña, ¿no? Y a final de cuentas, Alberto, los grandes gigantes de la literatura empezaron por escribir algo, un párrafo, una cuartilla, como ahora podríamos llamar, ¿no? Algo que a lo mejor no les gustó e hicieron bola y lo tiraron al cesto de la basura, ¿no? Eh, a lo que voy es, hay que empezar a escribir. ¿Qué les dirías tú a eso? Si tú te encontraras a ti mismo en aquella época, eh, ¿te dirías a ti mismo que hicieras el mismo camino o te darías algún consejo para ahorrar camino, para eficientar el trabajo? Pues mira, el camino ha sido muy largo, sobre todo si estamos hablando que a los más de 50 estás presentando la primera novela, pues de alguna manera los que sean muy chavitos van a decir, no, son muchos años de picar piedra. Pero finalmente cuando algo te gusta, no debes de dejarlo. O sea, puedes dedicarte y hacer otras cosas, pero no abandonar esas cosas que nacen de ti. Finalmente yo escribo desde los 14 años todos los días y todos los días ha salido algo, a lo mejor no exactamente dentro del mundo literario, pero, he podido cumplir el sueño de escribir todos los días y eso ya es bastante reconfortante. Yo creo que por cuestiones de tiempo, pues sería importante decirles que compren el libro de Malas Decisiones. Es una novela muy pequeña, pero finalmente un mundo en el cual, pues de alguna manera, nos desenvolvimos los jóvenes de ayer que queremos compartir con los jóvenes de hoy. Va precisamente dirigida hacia los jóvenes de hoy, a esos muchachos adolescentes que están entrando a la secundaria para que confronten precisamente esos dos mundos. Creo que sería muy, muy interesante poder mantener o pasar esa antorcha de lo que es la escritura. Toño Contreras dice que viva el 454, mira qué bien se acuerda de nuestros años preparatorianos. Saludos a Rosalía, también salió por ahí, a Araceli, también un saludo, ahí está, mira. No sé si Exactamente. nos van a hacer preguntas, a lo mejor más adelante van a hacer por ahí algunas preguntillas de Mar Jiménez, Ilse Tamaira, Mari Rodríguez. Ilse Tamaira. Ajá. Mash. Bueno, te habla a ti, Mash Orán. Creo que es importante señalar que este libro es para los jóvenes, aunque hayan ya rebasado la secundaria. Finalmente alguna vez lo estuvieron. ¿Los 80 fueron lo máximo? Sí, pero creo que cada época tiene lo suyo. Concuerdo. El chiste es ir sacando lo mejor de cada una. De los 80, yo me quedaría con el hecho de poder salir a la calle a jugar. Maritza. Bueno, esos tiempos de jugar en la calle. Gracias, sí. Maritza. Sí, es de lo mejor realmente que uno pudo vivir. Y todavía se puede, ¿eh? La verdad es que en el libro tú mencionas cuando justamente viste el cambio en los amigos de tu cuadra, que dejaban de salir a la calle a jugar porque empezaron a llegar los primeros juegos de video, las Atari, sí. Y entonces ya era la reunión adentro de la casa para jugar en la televisión, literalmente, ¿no? Y también, junto con pegado, poco tiempo después empezaron a venderse las betas para tener las películas en casa y entonces tampoco ir al cine o los VHS que llegaron más adelante,
pero a lo que voy es... Y que sí terminaron con la vida del cine. Es correcto. Entonces, Sí. esto no está mal el tener incluso todos los dispositivos y tecnología que tenemos ahora, pero sí creo yo que solo por el placer de la experimentación no hay que nada más acostumbrarse a eso, sino esto que mencionabas tú de el tochito en la calle, no, bueno, yo no sabes los recuerdos al estar leyendo tu novela de justamente, incluso los partidos intercalles, ¿no? De Natal Sí. contra Pisagua y que si Oroya contra, a donde eran verdaderas copas, eran enfrentamientos y incluso rencores hasta la siguiente temporada, ¿no? Así es, pero no digas copas porque van a pensar que No, le no, entramos al trago bien temprano en la edad, ¿no? no, Sino se refiere a campeonatos. es correcto, es correcto. ¿No? Yo creo que es toda una época que podemos compartir, que podemos transmitir, pero también que podemos recibir de lo que pasa el día de hoy. Tú tienes una colección enorme de música. Creo que el placer del vinil, digo, si vamos también a hablar de nuestra generación, porque aquellas personas que vivieron los 80s también le van a encontrar el gustito a malas decisiones, porque se van a encontrar la papelería, lo que eran las cartulinas de último momento, los engargolados, el tener que perseguir al señor de la papelería hasta su casa para que pudiera entregar material a última hora, los domingos en la noche, vaya. Finalmente se van a encontrar también la gente de nuestra época, lo que llaman ahora adultos contemporáneos, pues se van a encontrar con ese tipo de lecturas. Van a recordar, necesariamente van a recordar esa época, y pues de eso se trata, de compartir lo que fue un sitio, una colonia, la nostalgia por esos hechos, revivir la amistad, a pesar de que pasen muchos años en volver a vernos. Es curioso, pero pues simplemente a ti hacía rato que no nos veíamos, y es curioso como una llamada de teléfono es como si nos hubiéramos visto ayer, Es y correcto. poder rememorar y poder contarnos las cosas con la misma frescura, con la misma inocencia que lo hacíamos hace 20, 30 años, ¿no? Es correcto, mi estimado. Y de hecho, ahora que mencionabas que tu hija está en este cambio, pues a mí me gustaría que también de alguna manera la involucráramos en este sentido. Preguntarte a ti cómo, cómo ves este cambio en tu pequeña, ya no tanto, en tu hija, digamos, los aspectos en los que te identificas, en los que en ella misma tú te rememoras, te recuerdas, y cuáles son las diferencias, lo que tú piensas, no, eso simplemente a mí no me tocó, yo no lo entendí así, o yo no lo manejé así. No, pues hay una diferencia abismal. Ella tiene muchísimas herramientas sociales por ser hija única, yo no lo fui. Tiene muchas herramientas sociales para hacer amigos, para conectarse, para resolver problemas. Es muy buena para eso. Finalmente yo pertenezco a esa era de la angustia, de la ansiedad, de maximizar las cosas, pero finalmente pues cada uno ha tenido su época. ¿Qué ella me envidiaría de mi época? Esencialmente lo que te decía, la vida en la calle, las cosas a las que la modernidad, pues, y la inseguridad y muchas cosas más, pues finalmente, no sé, y una pandemia, cosas a las que finalmente la llevaron a tener que vivir en algo más sencillo, sin poder salir tanto a la calle a jugar, porque finalmente ahí sí las épocas han cambiado bastante. Pues sí, esto es innegable. Eh, no sé si estés de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que hasta cierto punto uno puede también tratar de recuperar. Nunca va a ser lo mismo, las épocas cambian, cada época tiene su característica y también tampoco cambian, digamos, de la noche a la mañana, ¿no? Y se acabaron los 80s y eso nunca regresará. Se entrelazan algunas cosas, como lo habíamos comentado al principio, también lo mencionaste tú.
hay cosas que a lo mejor por moda, quizá un poco, se retoman, como ahora ves que de pronto se puso de moda el Karate Kid con no sé si llamarle remake, porque no es propiamente un remake, pero hicieron la continuación de lo que fueron las películas en serie, y tengo entendido yo que a los chavos les han encantado cuando es una historia que viene también de los 80s, ¿no? Dentro de las películas que fueron muy características y que a muchos nos marcaron, pues está, por ejemplo, la de Karate Kid, que ahora con Cobra Kai me parece que se llama la serie, ¿no? También pues está jalando a los chavos de hoy en una cuestión y en un concepto que viene de los 80s, ¿no? Bueno, algo que podremos presumir es que nosotros sí conocimos a Rocky joven, ¿no? Por supuesto. y conocimos las primeras películas de Rocky cuando Rocky era creíble que pudiera ser boxeador. Ahora Así sigue es. peleando a los 70 años en Rocky 23, Rambo 14 y cosas por el estilo. Y pues bueno, esa es parte de la desgracia de la época en la que pues finalmente no se han creado productos para una época determinada. Creo que en la novela podrán encontrar pues cierta nostalgia y ojalá, si es que se les ocurre, pues me llamará mucho la atención si vuelvo a ver al hombre nuclear, a ver si se la creen los jóvenes de ahora. Creo que también viene una televisión televisión que nosotros veíamos era realmente con muchas inocentadas, Sí, ¿no? Y por supuesto. ahora, Sí. digo, Columbo descubría sus casos, a través de interrogatorios, de un artificio meramente del lenguaje, que eran series verdaderamente lentísimas. Y ahora viven apresurado, todo pasa, prácticamente el caso se resuelve en 5 minutos y lo demás es contar cómo, ¿no? Así es. Entonces, creo que las historias en ese sentido han cambiado y pues de alguna manera creo que sería interesante escuchar qué dicen los lectores y sobre todo dicen que en la presentación de los libros en los hospitales se conoce a los amigos. Te agradezco mucho, Nicolás, que me hayas acompañado con esto No, es un y gusto y un honor agradezco estar mucho aquí. a la gente que está apareciendo de pronto aquí en los cintillos, porque finalmente, como decía Maritza, estamos atrapados en los años 80. Que fue una muy buena época y la prueba es que se está reciclando mucho de ello, ¿no? Sí. Aparecieron, por ejemplo, dice, si pudiera rescatar algo de los 80 y traer de nuevo al 2020, ¿qué Esa es sería? buena pregunta. A ver, comenten qué rescatarían de los 80s a nivel personal. ¿Qué fue, Eh, qué los pues marcó en los 80s? yo creo que por la edad que tenemos, esa pregunta podría ser, rescataría la función de la rodilla, rescataría la vista o la dentadura completa o cosas por el estilo, ¿no? No, Dice Ali pero Vargas, excelente novela, es un hermoso viaje al pasado. Sí, Ali. ¿Qué le pareció a su hija esta novela? Ahí está la pregunta, Beto. pobre de mi hija, la atormenté porque fue 5 veces mi lectora y creo que ha sido, se la sabe mejor que yo. Bueno, hay que subrayar que también yo tengo entendido que tu hija es una gran lectora. Entonces, no sé si haya sido un suplicio o no tanto, porque en una de esas yo creo que tu hija va a seguir tus pasos, pero ya lo dirá el tiempo. Eso lo dejaremos para ella. Correcto, eso también. Finalmente, sí es algo que quise heredarle, fue algo que me marcó mucho te digo, con libros como el que me regaló mi tío en su momento y con el impulso que me dio Patty con aprender a agarrarle el gusto a los libros. Creo que es de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida. Eso no necesito rescatarlo de los 80s, lo sigo viviendo y pues de alguna manera creo que lo que trato de transmitir a mi hija. Respecto de la música de los 80, sí, fue una época muy buena. Creo que vivimos en la novela esa época de oro que todos hemos tenido alguna vez, dependiendo de la generación de que se trate, ¿no? No, ya ni me digan que viva a menudo porque aparece en la lista de la playlist. Ya la podrán ver ahí en la página. Bueno, hay que recordar que las chicas de ese entonces, Menudo, Chamos, Miguel Bosé y bueno, hasta Parchís diría yo, aunque Parchís estaba un poco más enfocado
a las cuestiones infantiles, pero las chicas se peleaban por ellos, ¿eh? O sea, uno veía las fotografías de los Menudo y sí decías así como, ya sabes, ¿no? El celo, pero eran los galanes de aquel tiempo y hasta cómo y dónde podemos hacer la compra del libro. Lo pueden Brandon hacer. preguntaba antes o decía que algo de nostalgia de los años 80 era el valor del peso. Creo que también la novela deben de encontrar que se habla del peso, de un defensor del peso, de un presidente que había Él iba del a peso, que defender hablaba como muy perro. bien y que pues convencía a la gente por su forma de hablar. Ya después la historia los va colocando a los presidentes en su justo sitio, pero en su momento pues fue algo muy importante. 1984 fue el mejor año para la música, estoy totalmente de acuerdo. Sí, fue un Fue muy un buen año. año fabuloso. Sí, Ya hablaremos también, de ese año después. ¿Cómo también que estoy de Parchís no acuerdo. es un juego? Sí, Parchís es un juego, pero también fue un grupo. Es correcto. Y a pesar de que Nicolás dice que eso es como para los niñitos, y yo tomé a Parchís casi en su última época, pero salté a Timbiriche y esa era parte de mis gustos culposos cuando quieres ser rockero. Alberto, ¿de qué otros temas has escrito? Hace falta esa perspectiva de nuestra generación. Sobre esta generación, sobre esos encuentros, malas decisiones. De lo demás, ya podrás googlearme y saber sobre qué he escrito. ¿Algún Ya dije, consejo para escritores jóvenes? Leer ya lo dije. mucho, apasionarse mucho por lo que están haciendo, reescribir, confrontar lo que están haciendo y no dejarlo nunca. Es correcto. Oye, estaba preguntando Brandon de dónde podía conseguir el libro. Lo puede comprar en línea. Yo lo compré en línea, pero también lo tienen en Porrúa y está distribuido, me imagino, ¿no? Porrúa lo tiene la presentación física del Física, libro. claro. Ahorita, si ustedes entran a la liga de Porrúa, que probablemente aparezca ahí abajo, aparece cómo y dónde pueden comprar el libro. Pero también, si lo quieren de manera electrónica, ahora que ustedes son una generación más adaptada a ese tipo de textos, lo pueden encontrar en Amazon, en lo que son las plataformas de Kindle, en Gandhi, ojalá que pronto esté en el péndulo, pero finalmente ya es muy fácil encontrarlo, sobre todo en línea. Porrúa.com. Porrúa.com y llega a domicilio. Ahí también lo pueden pedir físicamente, ¿no? Felicidades, doctor. Saludos desde León, Guanajuato. Qué Muchas precioso. gracias, Salvador. Muchas Saludos. gracias. El El Mundial Mundial de de Fútbol Fútbol, y ¿qué? el Mundial de Fútbol y lo que fue ver a Maradona en su mejor momento y hasta Hugo Sánchez casi en su mejor momento también y la posibilidad de ver a México en el Mundial del Uf. 90. Bueno, Brandon, Sí. te voy a decir o te voy a desilusionar. No porque no admire a Hugo Sánchez, que para mí es lo máximo en el fútbol de México. Y de hecho, cuando yo le fui más a los Pumas fue cuando fue su director. Pero te voy a comentar algo y sobre Maradona. Maradona se me hace el mejor jugador que ha existido en el fútbol. Probablemente porque es el de mi generación o es el que corresponde a mi generación. Yo no le iba a Argentina. En el 86 yo le iba a Alemania. Así que ya te imaginarás que ahí tengo un gran Lo problema cual porque me se fue consta, al le final. costó muchos problemas. Sí, no, me ha costado problemas irle a Alemania con ganas. La cuestión es que cuando Maradona vino a jugar el Mundial, pues realmente éramos estudiantes, no había mucho presupuesto, no había forma de ir a un partido del Mundial y al único que pude asistir fue a un partido en el que jugó Corea en Ciudad Universitaria porque ese día llovió muchísimo y los que habían pagado boletos se salieron y entonces para que el estadio no se viera tan triste, nos dejaron entrar a los que estábamos afuera pidiendo posada y nos dejaron entrar y nos dimos la empapada a jugadores y espectadores, pero fue lo único que vi del Mundial realmente y el gol de Negrete, ¿no? Pero en vivo y en directo, no, casi nada. Bueno, No había presupuesto. ahí está la respuesta, que también voy a tener que quemarte, empujarte abajo del autobús, como dicen, pero Alberto no es un gran fanático del fútbol soccer.
En aquellos años, yo me acuerdo, y está en el libro, viene aquí, aparece en la novela, en Malas Decisiones, aparece, bueno, la afición por el fútbol americano y por en específico un equipo que también tenía muchísimos seguidores en aquel tiempo y que eran los Vaqueros de Dallas. Y había también, además de ellos y cómo jugaban, pues un gran pretexto porque las vaqueritas eran conocidas en todos lados. Y para aquellos nostálgicos de los años 80, sería interesante contarles que los vaqueros que eran perdedores con ganas en los años 80 ya regresaron, ya pierden cada domingo, así que sí van a encontrar las nuevas generaciones ciertas cosas que pasaban. Y cada lunes era así como algo religioso traer el jersey del equipo que lamentablemente había perdido antes, ¿no? De salir a llorar con él. Dice Fabiola Páramo Arroyo, pregunta, ¿considera que Malas Decisiones entonces podría abarcar un público compuesto por 2 generaciones? Público que, según entiendo, usted plantea esa temporal. La respuesta es... Yo creo que sí. Sí, Yo creo que yo cualquier también. persona que quiera acercarse a esa época, a los años 80 y encontrarse con la conexión con los jóvenes de ahora, creo que en eso, en esencia, no hemos cambiado mucho. Yo Es creo que correcto. hay muchos vasos comunicantes de lo que nos pasa, de lo que empieza a pasarnos hasta corporalmente, cuando empiezan a quedarnos más chicos los pantalones, cuando la ropa se empieza a hacer más chiquita y nosotros empezamos a crecer. Yo creo que hay muchos descubrimientos fabulosos en la secu y cualquiera que esté en la prepa se va a acordar de ello, cualquiera que esté en la secundaria lo está viviendo y cualquiera que haya estado en los años 80, pues podrá volver a esa época. Bueno, dice Brandon, wow, pues el gol de Negrete es el mejor de la historia de los mundiales y lo de Maradona y la afición de Alemania. Todo un tema, gracias totales. Recuerdo mi chaleco, dice Maritza Aguado Sierra, recuerdo mi chaleco de los Cowboys azul marino con gris. Es que Efectivamente. irle en aquella época los Vaqueros era pues un gran equipo. Qué coincidencia sí tenemos con esta, qué coincidencia sí tenemos con esta nueva generación, dice Ingrid López Cano. Ya lo mencionamos un poco, ¿no? Y Yo justo lo creo que que sí. acabas de decir, que es la esencia, por ejemplo, el noviazgo, pues los chavos están en las mismas hoy y estábamos en las mismas entonces. ¿Qué Eh, decía nuestra maestra de biología? Nos daba el hormonazo. El es correcto. hormonazo vuelve a ocurrir. O Es, sea, el hormonazo comienza en la adolescencia y ahí empiezan muchísimos descubrimientos. Eso es lo que tenemos de encontrar. Estos jóvenes son muy digitales. ¿Qué les molesta más de esas diferencias? No es que te moleste, simplemente tratas de adaptarte a esta nueva forma de conectarte. O sea, podemos estar en la misma sala con el celular y estar chateando entre los dos. Entonces es una forma de ¿cómo se llama? De conectarnos. Dice Diego Ayala, los vaqueros ya no rifan. En los 80s tampoco. Entonces, yo vivía de la nostalgia ahora en los 80s por un coreback que se había ido que era Roger Staubach. Gran trayectoria, leeremos con atención la remembranza de los 80s y de nuestra querida colonia. Pues ahí sí hice un pequeño ejercicio de historia de cómo se parte además en dos la colonia, precisamente por decisiones políticas. te garantizo que te va a gustar, Araceli. Si no lo has leído, te va a encantar. Ale dice, mi hijo entró a secundaria en su taller de cine, hizo algo parecido a un pitch de mi película ideal y la música que eligió es de los 80. 80s. Así que también podrá buscar la playlist de Malas Decisiones y pues ahí van música de todo, pero es lo que se oía. O sea, la forma en que nos educaba Radio 590 La Pantera, que a Nico lo cambiaron después a WFM, después llegaría años después Rock Stereo, o Rock 101, y pues la música que también escuchábamos en Estéreo Joya, en Cristal FM, y les digo, no hay nada como el señor de la Ruta 100, que era mejor, era el Raúl Velasco del entretenimiento en el camión a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, finalmente se van a encontrar con eso. Dice Anilú Lascano en Facebook, los jóvenes siempre serán los que marquen las tendencias, no suelen seguir la influencia de sus padres. Claro,
A mí me parece que es correcto, Anilú. Maritza, creo que para los adolescentes de hoy resultará muy interesante asomarse a una época diferente, en donde los niños no vivían alrededor de la tecnología. También totalmente de Sí, se acuerdo. van a sentir súper raros, van a decir, esto es como de las cavernas, como que no hay celulares, como que no hay computadoras, no hay nada, como que hay 4 canales de televisión. Pero Eh, también te voy a decir algo, Alberto y Maritza, cuando los niños o los adolescentes o quien sea se acerca a cosas que no conoce y se acerca con la mente abierta, y normalmente uno, cuando es más joven, suele tener la mente más abierta, lo que normalmente también tienes como resultado es un gran disfrute, porque justo te vas a acercar a conocer algo que no estaba en tu apreciación, ¿no? Es una nueva experiencia, entonces va a ser bastante disfrutable. Yo creo que de verdad, en serio, lo digo de todo corazón, yo creo que los jóvenes que estén en esta etapa y que lean Malas Decisiones, van a encontrar un sinfín de cosas con las que se van a identificar y por supuesto van a descubrir esa otra parte de un mundo que no conocieron, y justamente el conocerla pues va a ser sorprendente, va a ser agradable pues. qué gran. Brandon, qué grande, Alberto Nave. Escribir diario es compartir con el mundo un poquito del mundo mismo contado a través de nuestros ojos y regalar a la memoria una fotografía solamente descifrable por la belleza de la imaginación y las palabras como cuarto oscuro. Ándale, Pues, Brandon escribe también. ¿qué Brandon tal? escribe, se nota. Creo que le nació el gustito por leerlo. Vianey dice, ¿qué considera que cambió en el método de enseñanza de los 80 a esta actualidad? Ah, ese es buen No, tema, pues ¿eh? muchísimo. Eso sí ha Muchísimo. cambiado. Los niños son intocables, ¿no? A nosotros todavía nos tocaron los castigos de un borrador sobre los dedos o cosas por el estilo. Ahora vivimos Literalmente, una cuestión de mucho cuidado. Alberto era buen estudiante, yo no, yo era de la dirección y así, y a mí me tocó gisazo, reglazo, por supuesto visitas cotidianas a la dirección, ¿no? Yo ya tenía membresía ahí en la dirección, entonces todas estas conductas ya hoy ni pensarlas. Las Antes jaladas de las las patillas. jaladas de las también me tocaron. Incluso tú comentaste algo en esta actitud de sufrir. Era así, la educación estaba hecha para que te metieras en la angustia, sufrieras. No podía ser facilito, no podía ser sencillo, tenía que ser complicado y tenías que sufrirlo. Y ahora creo que el enfoque ha cambiado y no es así, ya no se percibe de la misma manera y se contempla distinto, ¿no? Es muy diferente la situación de la educación en el Yo mundo. creo que además, creo que muchos maestros, y a diferencia de nuestra generación, yo tuve la suerte de que muchos de mis maestros se acuerden de mí. Tuve la gran suerte hace unos poquitos años de que mi maestro de historia de la preparatoria fuera a mi salón de clase donde yo daba clase a tocarme la puerta. Fue algo fabuloso porque estábamos hablando que no nos habíamos visto en 30 años. Entonces, a mí me tocaron tener muchos maestros que hacían vaso comunicante con uno, y creo que ahora es más general, se da más esto. Hay una comunicación un poco más abierta, sin tantos castigos, sin tanta represión de ese lado, ¿no? Y la cuestión es, ojo, también los estudiantes necesitan un cierto rigor en cuanto a su disciplina, en cuanto a tomar el estudio en serio, porque pues sí, una cosa es trabajarle todos los días, pero al final del día, pues lo importante es no perder la mira, no dejar de pensar que las cosas cuestan un cierto trabajo para conseguirlas. Bueno, mira, no sé si viste, saludos a la gente que nos está saludando por aquí. Dice Arenas Cancino, Jonathan. Los peores traumas de mi vida fueron en la escuela. Y Entonces, yo, malas decisiones le va a encantar. Le va a encantar, se va a sentir por identificado, porque de eso supuesto, se trata, de una mala decisión y además de una actitud. Ojo, el personaje tiene una actitud en donde empieza a construir su propio destino. Y yo creo que es importante señalar eso. La estructura de la novela también radica en el hecho de mandar
esa idea de que, o esa tesis de que las personas también pueden construir su entorno y decidirlo. Y yo ahí me voy a atrever a hacer una analogía con los tiempos actuales. Hoy en día estamos viviendo muchas cuestiones que nos separan, y yo sí quisiera subrayar eso, porque se parece mucho a lo que está en Malas Decisiones, cuando el personaje llega a esta secundaria y él se considera de una colonia que no es la misma a la colonia de enfrente, y entonces no compartimos y somos diferentes, y lo que estás comentando, él solito se forja muchas de las próximas y cercanas consecuencias que tiene en esa escuela. Entonces, eso se podría aplicar hoy, no solo en los adolescentes, en las personas de todas las edades y de todos los países. En la actualidad, yo creo que eso es algo que está en primer plano. Estas cuestiones que nada más nos separan, nos dividen, y si somos un poco más hábiles, yo creo que podemos trascenderlas, ¿eh? Podemos ir un poco más allá. No sé qué piensas tú. De eso se trata, de no Es tomar correcto. malas decisiones, de romper precisamente con lo que dice Alex Obando, de que las generaciones actuales tienen un umbral de frustración un poco más bajo. Creo que es cuestión de que las nuevas generaciones sean conscientes de su tiempo para que esto se pueda ir resolviendo poco a poco. Y ya que están hablando también de los 80s, y hace poco estabas hablando de la música y por aquí lo estaban comentando también, tú en el libro mencionas algo que me hizo recordar justo las fiestas a donde convivían, en la misma fiesta, convivía Rocío Dúrcal, ¿no? José Luis Perales, convivía Queen, convivía Kiss, convivía Gloria Gaynor, convivían todos los géneros. Todos llevaban sus viniles. Es correcto. Y nunca regresaban, pero todos llevaban sus viniles. Por supuesto, de pronto tenías a la persona que a la hora que escuchabas música en español decías, ay, quita eso y pon el... Pero no había problema, o sea, a final de cuentas se acababa conviviendo, rockeando, bailando de cachetito, no había problema, todo convivía en la misma fiesta, ¿no? En el mismo grupo de amigos. Así es. ¿Se acuerda de alguna travesura que hizo en los 80? Híjole, ya se va a acordar, no de una. Te voy a contar una que no tiene nada que ver con malas decisiones, pero que sí tiene que ver con nuestro... Séame tantito para dónde tengo que señalar para Nicolás. Bien. Ya me vas a quemar, seguro. Sí, claro. Una leve. Teníamos un compañero que se llamaba Jesús Guillermo, y el maestro de la secundaria nos veía muy inquietos a Jesús y a mí, y de pronto sacaba del salón a Jesús y me decía, Nava, acompaña a Jesús. Y entonces aquí el joven quería también salirse del salón y empezaba a hacer más ruido, y le decían, Nico, estate quieto. Entonces, pues ya se la perdía la visita al barandal a ver a los demás haciendo ejercicio en el patio, ¿no? Porque era toda la gran diversión. Que por lo menos en el cuaderno de reportes que teníamos en la secundaria, yo sí le di la vuelta a la hoja, creo que tú no. Pero bueno, Kairos Giselle dice, por lo menos tenemos el consuelo de que esas malas decisiones nos llevaron a experiencias que permiten que seamos la persona que somos ahora. Tienes toda la razón, Kairos. Claro, eso se llama experiencia. Así es. Eso se llama experiencia. Aprendemos de las buenas y de las malas. En el mejor de los casos. No siempre aprendemos. Lo ideal sería eso. Aileen hace una pregunta muy compleja. ¿Consideras que el libro podría ayudarnos a expandir nuestro panorama y mejorar nuestro criterio al tomar decisiones? No, en realidad solamente te presento una historia. Finalmente, si puedes verte reflejada o no en la historia, si puedes compartir lo que pasa, lo único que podrías sacar en conclusión es que tú puedes crear tu entorno, tú puedes trascenderlo, puedes hacer con él lo que quieras. Se necesitan muchas circunstancias, pero también tú puedes ir fabricando tus propias oportunidades. Monse Fuentes. Pero creo que también el tipo de educación es diferente antes que en la actualidad, ya que los papás también eran de armas tomar. Sí, es que todo va junto. Entonces, sí es cierto, también los papás ahora han cambiado o hemos cambiado,
justo por lo mismo, porque también, digamos, vivimos esa educación antes tan, no sé si llamarle coercitiva, pero y entendimos que a lo mejor había cosas que cambiar y por eso yo creo que, no sé si opines como yo, Alberto, pero por eso tratas de hacer esos ajustes, o sea, te das cuenta de que hubo situaciones que a lo mejor no fueron muy buenas o que podrían haber sido mejor y pues dentro, digo, uno va a cometer también sus propios errores, pero tratas de ecualizar, ¿no? Tratas de ajustar, de ir ajustando. Dice Arenas Cancino, Jonathan Axel, ¿quién decide qué es bueno y qué es malo? Te voy a contestar muy sencillamente, Jonathan. Cuando entras a la secundaria, eres de las personas, bueno, no quiero personificarlo, pero cuando entras a la secundaria, lo ves todo blanco o todo negro. Nos enseñan desde la primaria a ver las cosas sin matices. Entonces, en ese sentido, malas decisiones, de alguna manera, lo afronta la persona por lo que vivió, ¿no? Entonces, es la forma en que decides. Ya después te das cuenta que puede tener, dicen que no hay mal que por bien no venga, pero pues lo interesante es pues tratar de no tomar esas decisiones. Gracias por este libro, por la presentación, me parece que estará divertidísimo. Ojalá que así lo veas, ojalá que puedas compartir el humor ácido que aparece en la historia. Y me gustaría que me leyeras y que pues al final del día nos volviéramos a ver en un sitio como este. Los invitamos a, bueno, ahí está, adquirir el libro físico en Malas Decisiones en porrua.mx. Y bueno, ahí está el link porque lo pueden seguir las personas que están viendo esta transmisión en vivo para la Feria Internacional del Libro, esta reconocidísima e internacionalmente pues valorada y apreciada Feria Internacional del Libro desde Guadalajara. Dice Sofía Rodríguez, ¿qué fue lo que más les gustó de su adolescencia? Que Y lo pone seguimos siendo. así de... Que lo seguimos siendo, Sofía, que podemos compartirlo, que podemos seguir disfrutando de nuestros recuerdos y que podemos compartirlos. Creo que eso es lo más importante. La adolescencia nos trajo muchas cosas. Es importante recordarlas, pero también es importante vivir cada época. Lo importante, por ejemplo, de la adolescencia es seguir conservando a los amigos. Eso es lo más importante. Aplausos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos pues, mucho a la Casa Editorial Porrúa por toda esta oportunidad que nos dio de estar en la feria más importante del libro en Iberoamérica. Este libro, que parece mi primera novela, y veámoslo así, es algo que quise compartir con ustedes. Espero que les interese o les haya interesado su contenido y nos podamos encontrar en algún otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias.